Buenos días desde Didactis. Vamos a resolver el examen de empresa y diseño de modelos de negocio correspondiente a las pruebas de competencias específicas PCE de la UNED en la prueba celebrada el lunes 20 de mayo de 2024. Bien, como sabéis, esta prueba consiste en dos partes, la prueba objetiva y la prueba de desarrollo, en la que en la prueba objetiva tenemos una serie de preguntas tipo test y en la prueba de desarrollo preguntas de ejercicio, de calcular o de cálculos relativos a información que nos ofrece ese ejercicio. Bien, entonces, empezando por la pregunta número 1 de la prueba objetiva, nos indica lo siguiente. Si la ratio de solvencia, y aquí nos indica activo corriente dividido pasivo corriente, aquí hay que indicar que en realidad nos está preguntando sobre el ratio de liquidez. Aquí hay una errata, ya que la fórmula activo corriente entre pasivo corriente corresponde con el ratio de liquidez. Entonces, entendemos que nos pregunta por el ratio de liquidez y nos dice que si es 1,7 significa que, y nos da tres posibilidades. Sabemos que los valores de referencia estándar del ratio de liquidez están entre 1,5 y 2. Entonces, si el ratio en este caso es 1,7, significa que la empresa tiene liquidez y la respuesta correcta sería la A. Con el total del activo corriente se pueden pagar todas las deudas contraídas a corto plazo. Bien, la pregunta 2 nos dice lo siguiente. Sabiendo que el umbral de rentabilidad de una empresa de electrodomésticos es de 3.200 unidades de producto vendidas a un precio de 15 euros la unidad, el beneficio para ese nivel de unidades será, y nos da tres posibilidades. Si sabemos que el umbral de rentabilidad es el valor de las unidades físicas para el cual el beneficio es cero, si sabemos que el umbral de rentabilidad es de 3.200, evidentemente el beneficio va a ser cero. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la B. Vale. En tercer lugar, la tercera pregunta nos indica lo siguiente. Una agencia de viajes sabe que su fondo de maniobra asciende a 1.400. Además, conoce por los datos de balance que el total de su pasivo es de 15.200. Aquí hay que puntualizar que cuando aquí se refiere al total de pasivo, se está refiriendo al total de la estructura financiera, es decir, patrimonio neto más pasivo. Y ahora veremos por qué. Y que su pasivo corriente asciende a 3.800. Con estos datos, ¿a cuánto asciende el activo no corriente de la empresa, esta agencia de viajes? Bien, lo primero que vamos a determinar con la información que nos proporcionan es cuál sería el activo corriente. Si el fondo de maniobra es de 1.400 y tenemos la información de cuánto es el valor del pasivo corriente, determinamos que el activo corriente es de 5.200 euros. Bien, si como antes hemos dicho o entendido el pasivo total, es decir, el patrimonio neto más el pasivo es igual a 15.200, entonces resulta que también el activo tendrá ese valor. Por lo tanto, el activo es de 15.200 euros. Bien, si tenemos el valor del activo total y tenemos el valor del activo corriente, por lo tanto, despejamos el valor del activo no corriente y obtenemos que el valor del activo no corriente en este caso sería de 10.000 euros, que se corresponde con la respuesta A de la pregunta 3. Respecto de la 4, nos dice lo siguiente. Según el valor actual neto, el VAN, para que un proyecto de inversión no sea efectuable, atención, nos está diciendo no sea efectuable, no sea viable, no se pueda realizar. El VAN tiene que ser cero, por lo tanto, negativo, perdón, el VAN tiene que ser menor que cero, quiero decir. Por lo tanto, el VAN, la respuesta correcta tendría que ser, el VAN tiene que ser negativo. En la pregunta 5 nos indica lo siguiente. Un restaurante estudia la posibilidad de realizar un proyecto de inversión que mejoraría la empresa y dispone de dos alternativas. El proyecto 1 con unos flujos de caja y un desembolso de 7.000 el desembolso y los flujos de caja de 1.000, 2.000, 4.000 y 2.000 para el primer, segundo, tercero y cuarto años respectivamente. Mientras el proyecto 2 tiene un desembolso de 6.000, mientras que los flujos de caja son 6.000 y 8.000 respectivamente. En este caso este segundo proyecto solo tiene 2 años de duración. ¿Cuál de los proyectos deberá elegir el restaurante? Bien, aquí la pregunta también era incorrecta, hemos encontrado un error en esta pregunta porque la redacción de la pregunta indicaba exactamente lo que hemos indicado.
¿Cuál de los proyectos deberá elegir el restaurante sin utiliza? Entonces, no quedaba clara la pregunta porque parece que diga o sin utilizar el criterio del plazo de recuperación o si utiliza el criterio del plazo de recuperación, que es distinto. Por lo tanto, hemos consultado con nuestros alumnos que estuvieron en el examen y nos han indicado que lo correcto era si utiliza el criterio del plazo de recuperación. Por lo tanto, tenemos que calcular cuál de los proyectos es el que tenemos que elegir de acuerdo con el payback. ¿Vale? La respuesta correcta es la 2. ¿Pero por qué? Lo vemos a continuación. Bien. Tenemos aquí desplegadas dos tablas, bueno, varias tablas. Una tabla en la que hemos resumido los datos para el proyecto 1 y otra tabla para el proyecto 2. Y hemos desarrollado el cálculo del payback para cada uno de los proyectos. Bien, en el cálculo del payback del proyecto 1 tenemos que en el año 0, en el año de inicio, se ha desembolsado 7.000 euros, ¿vale? Y luego vemos que según el transcurso de los años se van incorporando los distintos flujos de caja hasta el momento en el que en el tercer año, para el proyecto 1, todo el valor del desembolso se ha recuperado. Por lo tanto, el payback del proyecto 1 es de 3 años. Para el proyecto 2 hacemos lo mismo, desplegamos los datos que nos han facilitado y calculamos el payback, es decir, en qué año se recupera. En este año 1 queda pendiente por recuperar 6.000 y el año 1 ya tiene un flujo de caja de 6.000, por tanto el proyecto 2 se ha recuperado completamente en el primer año, antes del segundo. El segundo flujo de caja ya no nos interesa porque ya se ha recuperado, por lo tanto el payback del proyecto 2 es de 1 año. Bien, ¿cuál sería entonces el proyecto más interesante? El 2, que correspondería a la pregunta 2 del examen, de esa pregunta, ¿vale? A la opción B. Bien, en la sexta pregunta nos indica lo siguiente. El balance de empresa de restauración expresado en euros es el siguiente. Y nos da una información del activo y del pasivo. Y nos falta el dato del capital social. Bien, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es la variable? ¿A cuánto asciende la cifra de capital social? Bien, para calcularlo hacemos lo siguiente. Siempre en todo balance se tiene que cumplir que el activo es igual a la suma del patrimonio neto más pasivo. Entonces, si hemos sumado que la suma del activo es 25.500, entonces también patrimonio neto y pasivo tiene que ser 25.500 euros. Bien, si los pasivos son, en este caso, 1.500 a largo plazo, 1.500 préstamos a corto plazo y proveedores 1.000, tendríamos que el pasivo de esta empresa, en este caso, sería de 3.000 euros. Bien, por lo tanto, si pasivo más patrimonio neto suma 25.500 y el pasivo suma 3.000, por lo tanto, sabemos que el patrimonio neto es la diferencia, que serían 22.500. Bien, si el patrimonio neto se corresponde en este caso con capital más reservas y tiene un valor de 22.500 y sabemos que las reservas tienen un valor de 6.000, por lo tanto podemos despejar la variable K, que es la que nos piden, obteniendo un valor de 16.500 euros de capital. Por lo tanto, la respuesta correcta en este caso sería la A. Bien, en la pregunta 7 tenemos que, utilizando la información de la pregunta anterior, nos pregunta cuánto asciende la ratio de tesorería, que se corresponde con el cociente entre el realizable más el disponible dividido por el pasivo corriente, es decir, el exigible a corto plazo. Si trasladamos la información del ejercicio anterior y la desplegamos en el ratio que hemos calculado, tendremos que clientes y bancos, que es disponible más realizable más disponible, ¿vale? 1.000 más 1.500 dividido entre pasivo corriente, 500 más 1.000 nos da un valor de 1,66 periodo, ¿vale? En este caso, este valor de 1,66 periodo se correspondería con el valor de la pregunta B, que es 1,7. Respecto de la pregunta 8, nos dice lo siguiente.
una empresa produce al año 6,5 millones de unidades del bien X con unos costes fijos por valor de 2.260.000 euros y unos costes variables de 1,05 euros por unidad producida. Si esta empresa vende cada unidad a 1,75, ¿a cuánto ascenderá su beneficio anual? Pues no hay más que calcular la fórmula del beneficio. Por lo tanto, el beneficio es igual a ingresos totales menos costes totales. Desplegamos las fórmulas correspondientes. En este caso tenemos precio unitario por cantidad menos coste total, que se compone de coste fijo más coste variable por la cantidad correspondiente. Sacando el factor común de la Q de la cantidad, obtenemos la siguiente equivalencia que calculamos, o sea, en la que utilizamos los datos que nos proporcionan, y obtenemos que el valor del beneficio es de 2.290.000 euros, que corresponde con la pregunta B. ¿Vale? En la pregunta 9 tendremos lo siguiente: con los datos del ejercicio anterior, ¿a cuánto asciende el coste medio? El coste medio es el cociente, como vemos aquí, entre el coste total y la cantidad fabricada. Si desplegamos el valor de coste total, obtendríamos la siguiente equivalencia, y despejando los valores que nos proporcionan en el ejercicio 8, obtendríamos que el coste medio sería de 1,3976 euros por unidad, que tiene relación con el valor de la respuesta C de 1,40. En la pregunta 10 nos indica lo siguiente: los flujos de caja se definen como... aquí abajo hemos puesto en la definición que teníamos en nuestro manual de flujos de caja. Los flujos netos de caja o cash flow son diferencias entre cobros y pagos, no es entre ingresos y gastos, porque estamos hablando de un flujo de tesorería, de un flujo de caja. Por lo tanto, se refiere a cobros y pagos, y la respuesta correcta sería la C. Respecto a la pregunta 11, nos indica la variedad y la naturaleza de los recursos financieros que ha utilizado la empresa. Se representa en él activo, pasivo o neto. Bien, como la estructura financiera se refiere, en el caso del balance, a la parte de la cual obtenemos los fondos para realizar las inversiones, en este caso estaría representada los recursos financieros que obtiene la empresa, que solicita la empresa para financiar sus actividades, se relacionaría con el pasivo del balance. En la pregunta 12 y última de la parte objetiva nos pregunta lo siguiente: los derechos de cobro con vencimiento a corto plazo pertenecen al... y nos da tres opciones. Bien, al ser corto plazo se relaciona con el activo corriente, y al ser derechos de cobro se relaciona con la parte de realizable. Por lo tanto, la pregunta correcta es la C. Y con esto habríamos acabado de resolver las preguntas de la parte objetiva. Vamos a resolver ahora la parte de desarrollo, en la que nos proporcionan o nos dan tres ejercicios, de los cuales tenemos que calcular o realizar dos. Vamos a resolver aquí en Didactis los tres ejercicios para que comprobéis vuestras respuestas. En la primera parte, en la primera prueba de la parte de desarrollo, nos da el primer ejercicio, que nos dice lo siguiente: nos da datos relativos a una empresa, activo no corriente, neto, pasivo no corriente, pasivo corriente, y nos pide lo siguiente: ¿a cuánto asciende el fondo de maniobra o de rotación? Bien, el fondo de maniobra, como ya hemos visto antes, se corresponde con la diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente. También se podría calcular por diferencia entre los capitales permanentes y el activo no corriente. Podemos hacerlo de las dos formas. Bien, también sabemos que la ecuación fundamental de la contabilidad sería esta de aquí: activos igual a patrimonio neto más pasivo no corriente más pasivo corriente. Desplegando esta fórmula tendríamos que el activo no corriente más activo corriente será igual, lo mismo, patrimonio neto más pasivo no corriente más pasivo corriente. Si despejamos los valores que nos han ofrecido en esta fórmula, solo nos quedaría como parte variable el activo corriente. El activo corriente tiene un valor en este caso de 5.200 euros. Vale, entonces ya podemos calcular cuál sería el fondo de maniobra. El fondo de maniobra sería 5.200 euros de activo corriente
menos 6.000 euros de pasivo corriente nos da un valor del fondo de maniobra de menos 800. Vale. Aquí hemos calculado simplemente el dato. En la pregunta B nos dice, ¿qué significa el resultado obtenido? Bien, pues este resultado negativo significa lo siguiente. Si el fondo de maniobra es negativo, es decir, el activo corriente es inferior al pasivo corriente, entonces significa que parte de los activos no corrientes, que son los que generan flujos de tesorería más a largo plazo, están financiados por deudas a corto plazo, lo cual no es correcto, porque puede provocar problemas de tesorería. Tenéis aquí la respuesta, ¿vale? Bien. En la siguiente pregunta nos indica o nos pide que representemos gráficamente el fondo de maniobra o rotación. Aquí hemos expresado, aunque el caso concreto es que existe un fondo de maniobra negativo, hemos expresado las dos posibilidades, cuando es positivo y cuando es negativo. En el caso de que es positivo, hay un exceso entre activo corriente y pasivo corriente, es decir, hay un equilibrio financiero, y en el caso siguiente, que es el caso que nos ocupa, tenemos lo siguiente, desequilibrio financiero, es decir, por una parte, los pasivos corrientes son mayores que el activo corriente, es decir, con el activo corriente no es suficiente para atender los compromisos a corto plazo, pero visto de otra forma, el patrimonio neto y el pasivo no corriente no están financiando todo el activo no corriente, lo cual significa que parte del pasivo corriente está financiando el activo no corriente, lo cual es incorrecto, lo cual puede provocar a la larga una situación de desequilibrio financiero e incluso entrar en una situación de concurso de acreedores que anteriormente se llamaba suspensión de pagos. ¿Vale? Vale. Segunda de las preguntas de la parte de desarrollo sería la siguiente. Una empresa se dedica a la compraventa de equipos industriales de refrigeración. Cada año compra y vende 1000 equipos y el coste de gestión de cada pedido es de 300. Bien. El coste de tener el equipo almacenado es de 10 y suponemos que trabaja todos los días del año, es decir, 365 días. Vale, aquí me pide cuál es el volumen óptimo de pedido. Aquí tenemos que aplicar la fórmula del modelo de Wilson. Aquí desplegamos los valores que nos han ofrecido. Demanda 1000 euros, el valor de la S, el coste de pedido 300 euros por pedido y el valor de la G, es decir, el valor del coste de almacenamiento 10 euros por unidad y año. Bien, desplegando el valor el valor óptimo que se calcula como la raíz cuadrada de 2 por S por D partido por G, sustituimos los valores y nos da un valor de 244,94 unidades. Bien, aquí hay que hacer una puntualización porque si son equipos industriales de refrigeración, una empresa no puede fabricar 244,94, no puede fabricar una parte proporcional, es decir, tiene que ser un valor entero, o es 244 o es 245. Aquí lo que hemos hecho ha sido calcular cuál sería el coste, o sea, qué valor, o 244 o 245, da el valor mínimo del coste, que es lo que se pretende con el cálculo del óptimo. Por lo tanto, en este caso, el óptimo se alcanza con 245 unidades y escogeremos ese valor como valor correcto. Vale, a continuación me pregunta, ¿cuántos pedidos se hacen al año? Pues no hay más que calcular el cociente entre la demanda y el valor del óptimo que acabamos de calcular, ofreciéndonos un valor de 4,08. Por lo tanto, la respuesta sería, se realizarán 4 pedidos al año. Bien, ¿cuántos días dura un pedido? Pues tenemos que dividir 365 días, que nos he dicho antes al principio, entre el número de pedidos. Por lo tanto, los días que dura o que hay entre pedido y pedido es de 91,25 días. ¿Vale? Y por último, nos dicen que el tiempo que tardan los proveedores en entregar un pedido es de 5 días, es decir, la T minúscula es igual a 5. ¿Cuál es el punto de pedido? El punto de pedido es aquella cantidad en la que la empresa tiene que empezar a pedir porque según el consumo diario, pasado ese tiempo, se acabará el inventario y tendremos que recibir de nuevo la reposición del inventario. Por lo tanto, punto de pedido igual a T número de días
por la demanda diaria, T es igual a 5, y la demanda diaria es la demanda anual entre 365 días. Por lo tanto, dándonos un valor decimal de 13,69, el valor correcto sería a partir de 14 unidades, porque hemos dicho que no podemos fabricar unidades, en este caso unidades decimales. Tienen que ser unidades enteras, el valor sería de 14. Y por fin el tercero de los ejercicios de la prueba de desarrollo sería el siguiente. A partir de los datos del balance se muestra la siguiente tabla. Nos muestra activo-pasivo, los valores, y nos dice que en su último ejercicio ha obtenido un valor de 1.125 de beneficio neto y un beneficio antes de impuestos e intereses de 3.500. Me pregunta rentabilidad económica de la empresa, rentabilidad financiera de la empresa y qué significa la rentabilidad financiera. Bien, pues no hay más que calcular la fórmula de cada uno. La rentabilidad económica es también denominado ROA, el Return on Assets, o Return on Investments también. Es el cociente entre el BAI, el beneficio antes de intereses e impuestos, entre el activo, multiplicado por 100 porque se denomina como rentabilidad. Por lo tanto, y lo vamos a expresar en porcentaje. Entonces, nos dice que el beneficio antes de intereses e impuestos era de 3.500, dividido entre 50.000, que era el activo, multiplicado por 100, nos da un 7%. ¿Qué significa? Aquí me dice, justifique su respuesta. Se justifica con la propia fórmula y con la expresión que explica qué significa ese valor. Que nos indica que por cada 100 euros que la empresa ha invertido en los activos, obtiene 7 euros de beneficio de explotación. En segundo lugar, ¿a cuánto asciende la rentabilidad financiera de esta empresa? La rentabilidad financiera se calcula como cociente entre el beneficio neto y el patrimonio neto, multiplicado por 100. También rentabilidad financiera, también denominada ROE, que es el Return on Equity. Vale. Entonces, el beneficio neto sería 1.125, que es el beneficio neto, tal como nos han indicado en el enunciado, entre el patrimonio neto, que es de 10.000, multiplicado por 100, nos da una rentabilidad del 11,25%. La rentabilidad financiera expresa que por cada 100 euros invertidos por los socios o accionistas en la empresa, se obtiene 11,25 euros de beneficio neto. Es decir, desde el punto de vista del socio, por cada 100 euros que ha invertido, ha obtenido 11,25 euros de beneficio. Y la rentabilidad, la definición lo acabamos de decir. Vamos a expresarlo tal como lo teníamos en nuestro manual. La rentabilidad financiera indica los beneficios netos que obtienen los socios o accionistas en relación a la financiación propia de la empresa. Bien, pues entonces esta sería la solución del examen de PCE, de las pruebas de la UNED. Espero que hayáis corregido vuestras respuestas y que os haya sido de utilidad. Muchas gracias desde Didactis. Hasta luego.